La muerte de Paul McCartney. ¿Verdad o mito? El gran secreto de los Beatles. A los que sean fans de este grupo musical, esta leyenda urbana no les resultará nada nuevo, pero los que no, seguramente se entretendrán un rato siguiendo toda la serie de teorías conspiranoicas que voy a exponer acá. Si creen que el asesinato de JFK es la mayor conspiración del siglo XX, es que aún no oyeron esta leyenda. La historia que les voy a contar es un famoso hoax según el cual, supuestamente, Paul McCartney murió hace más de 40 años. Una muerte que los miembros del grupo han ocultado desde entonces. El accidente. A mediados de los años 60, la carrera de los Beatles estaba en pleno apogeo. Habían copado varios números uno en las listas de éxitos tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, e iban camino de convertirse en la banda musical más famosa de todos los tiempos. Pero cuando el éxito viene tan rápido, es inevitable que surjan los choques de ego entre los miembros del grupo. Según la leyenda, el 9 de noviembre de 1966, Paul McCartney abandonó el estudio de grabación de Abbey Road tras una fuerte discusión con sus compañeros. Paul, furioso, conducía su Aston Martin a toda velocidad sin prestar atención a la carretera hasta que, según testigos, al llegar a un cruce, vio a una de sus chicas, en cuanto no prestó atención a los semáforos y fue arrollado por un camión. Brian Epstein, por aquel entonces manager de los Beatles, fue avisado inmediatamente del accidente. Supuestamente, la cabeza de Paul había quedado tan desfigurada que fue necesario acudir a la muestra dental para identificarlo. Misteriosamente, Brian consiguió que la policía no hiciese referencia a la muerte de Paul. El informe policial dejó constancia simplemente de que un hombre joven había muerto en el accidente, pero nunca sería identificado. Buscando a un sustituto. Los Beatles no podían permitirse perder a un miembro de la banda en su momento de mayor popularidad. La muerte de Paul suponía un conflicto de intereses, ya que este era, junto a Lennon, el miembro más popular del grupo y el preferido entre las mujeres. Lennon y McCartney eran el alma del grupo y los compositores de la mayor parte de las canciones. Por ello, y tras superar el shock de su muerte, Epstein tuvo una idea bastante loca. Buscar un sustituto, un doble con gran parecido físico con Paul que pudiera reemplazarle en sesiones fotográficas y actuaciones. Para su voz en las grabaciones, se utilizarían a distintos dobles que pudieran imitarla. Finalmente el supuesto elegido fue un joven llamado William Campbell, que tenía un gran parecido con Paul pero contaba con dos importantes diferencias. Era diestro. Paul era zurdo. Y solo sabía tocar la guitarra, no el bajo. Tras unos meses de entrenamiento en el manejo del bajo con la mano izquierda y un par de retoques estéticos, estuvo listo para su presentación en público. Durante unos años el engaño funcionó, pero de repente, en 1969, surge la sospecha. El rumor de la supuesta muerte y reemplazo de Paul McCartney apareció por primera vez en 1969. Todo comenzó con una llamada que alguien llamado Tom hizo a Russ Heath, un famoso radio DJ de la WKNR-FM. Gracias a esta bomba, el disc jockey narró por radio una de las leyendas urbanas más memorables de todos los tiempos. La supuesta muerte de McCartney y el posterior encubrimiento. Poco después, Fred Lagour, un estudiante de la Universidad de Michigan, publicó un curioso análisis en el periódico de la universidad sobre Abbey Road, el disco publicado por los Beatles en ese mismo año. Fred aseguraba que en la portada y las letras del disco se encontraban numerosas pistas que delataban la existencia de una gran conspiración para ocultar la muerte de Paul. Comenzaron a realizarse comparaciones visuales entre fotografías de McCartney tomadas antes de 1966 y fotografías de años posteriores que supuestamente serían de su doble William Campbell. Y así surgió la leyenda. En unos meses, los fans de todo el mundo habían encontrado cientos de referencias ocultas al trágico suceso. Supuestamente los Beatles, descontentos con el secretismo creado alrededor de la muerte de su compañero, se dedicaron a dejar pistas dispersas aquí y allá sobre lo que realmente había sucedido. El gran secreto de los Beatles solo sería revelado para aquel que supiera seguir las claves dejadas por el grupo en sus obras posteriores a 1966. Los discos. The Butcher, The Beatles y Yesterday and Today. La sangrienta portada representa lo brutal del accidente en el que Paul murió. Otra pista de esta portada es la cabeza que John muestra al lado de Paul, o mejor dicho, William, que nos quiere decir que Paul murió decapitado en el accidente. Yesterday. La canción nos dice: yo no soy el hombre que solía ser. No necesita comentarios. Noel Man.
Tú no sabes lo que te estás perdiendo, hombre de ningún sitio, ¿puedes verme? Revolver. En la portada William Campbell es el único Beatle que no mira al frente. Esto significa el resto nunca le considerarán uno de ellos. Sargento Pepper's Lonely Heart Club Band. Pistas en la portada. Las flores amarillas están dentro de la funda de un bajo, el instrumento que tocaba Paul. La gente mira hacia el montón de tierra formado por una tumba, la de Paul. Hay 3 palos encima del bajo, representando que ahora solo quedan 3 Beatles. Si te fijas bien, verás que las flores amarillas escriben Paul. El muñeco de la derecha tiene en la mano un coche blanco con el interior manchado de sangre. Es un coche similar al modelo que conducía Paul. Debajo del anterior muñeco, se puede ver un vaso con flores amarillas. Fíjate muy atentamente y verás un coche que ha caído desde un precipicio y del que salen llamas. Debajo de la letra T está el dios hindú Shiva el destructor. Su mano apunta directamente a Paul. Paul es el único que no tiene la cabeza tridimensional, representando que está en otra dimensión. Paul tiene en la mano un instrumento negro, mientras el resto de la banda tienen instrumentos de otro color. El negro se asocia con la muerte. Se ve una mano abierta encima de la cabeza de Paul. Según la tradición india, eso le pasa a la gente que va a morir o ha muerto recientemente. La mano encima de su cabeza aparecerá en más ocasiones. Pistas en la portada posterior. En la fotografía vemos que William Campbell está de espaldas, ya que realmente no es quien parece ser. En la cabeza de Paul aparecen las palabras Without You. Sin ti. Porque él realmente no está. El dedo pulgar de George apunta a las letras Wednesday morning at 5:05 de la mañana del miércoles, el momento de la muerte de Paul. Pistas en las letras de las canciones Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Let me introduce to you the one and only Billy Shears. Permítanme presentarles al único Billy Shears. Billy es un apodo de William, el sustituto de Paul. Billy Shears se descompone en Billy Shears, que significaría que Billy empieza a oír, a estar presente en el mundo. She's leaving home. Wednesday morning at 5 o'clock. El miércoles a las 5 de la mañana, el momento del accidente. Lovely Rita. When I caught a glimpse of Rita. Cuando vi un destello de Rita. El accidente de Paul se produjo cuando tuvo un despiste al ver a su amiga Rita. Good morning, good morning. Nothing to save his life. Nada que hacer para salvar su vida. People running around, it's 5 o'clock. La gente corre alrededor, son las 5 en punto. Otra vez nos hablan de la hora del accidente. Watching the skirts, you start to flirt, now you're in here. Mirando las faldas, usted empieza a coquetear, ahora usted está en el vestido. Paul tuvo el accidente al mirar la falda de Rita, ahora está en el vestido, en la mortaja. A day in the life. Lewis mind out in a car. Él apagó su mente en el coche. Sin comentarios. Magical Mystery Tour. En la portada Paul es el único que aparece como una morsa negra. En el poema La morsa y el carpintero de Lewis Carroll, de la que John era un fan, la morsa negra come ostros y se muere. Además, la morsa es señal de muerte en ciertas culturas. Este libreto solo está en la primera edición del LP. Paul aparece en todo el libreto sin zapatos, que es como se entierra a las personas. Descalzos. En la página 1 los magos esconden la cara de Paul, porque realmente no es él. En la página 3 Paul se sienta debajo de las arquetas cruzadas. En los funerales ingleses se ponen unas arquetas cruzadas encima del ataúd. En la página 4 el sombrero de Paul se aplasta, indicando que sufrió lesiones en la cabeza en el accidente. En la página 13 se lee en el bombo de Ringo Love the Three Beatles. Ama a los 3 Beatles. En la página 24 Paul es el único que lleva un clavel negro. Pistas en las letras. I am the walrus. Bury me, bury my body. Don't tell the act. Entiérreme, entiérreme, entierre mi cuerpo. Oh, muerte intempestiva. Esto aparece si se escucha atentamente al final de la canción. Strawberry Fields Forever. Y buried Paul. Yo enterré a Paul. Esto se escucha si se pone la canción al revés. All you need is love. Yes is dead. We love you, ya. Si él está muerto. Nosotros te queremos, sí. Al final de la canción se escucha esto clarísimamente. Ello goodbye. You say goodbye, y say ello. Tú dices adiós y yo digo hola.
representa la salida de Paul del grupo y la llegada de William. Abbey Road. Pistas en la portada. La foto representa una procesión fúnebre, siendo John el predicador va vestido de blanco, Ringo como el doliente de negro, George como el sepulturero con ropa de trabajo y Paul como el difunto. Los ojos de Paul están cerrados, porque él está muerto. Paul avanza con el pie delantero, mientras que los otros Beatles lo hacen con el izquierdo. Los otros Beatles no consienten que William Campbell aparezca igual que ellos. Paul fuma con la mano derecha, pero él es zurdo, lo que demuestra que el de la foto no es Paul, es William. El coche del fondo parece que va directamente contra Paul, en lo que es la representación de un accidente de tráfico. La matrícula del escarabajo de la izquierda es 28. Y traducido sería 28. Sí. Es decir, Paul tendría 28 años si estuviera vivo. Realmente Paul tendría 27 años, pero según algunas tradiciones indias en las que Paul creía y algunas chinas, el año 0 se cuenta como el primero. Esta misma matrícula empieza por el MW, que quiere decir Linda McCartney Whites, Linda McCartney espera. Free as a bird. Libre como un pájaro. Misterios. En el minuto 2:17 se puede apreciar un espeluznante rostro, que parece ser Paul McCartney. Acto seguido, se muestra un accidente, con un auto muy parecido al de Paul. En la descripción dejo el link del vídeo para que lo vean. Como reflexiones finales, me gustaría lanzar al aire unas preguntas. ¿Qué opinan de la historia? ¿Qué parte es leyenda y qué parte es real? Y en caso de ser real, ¿cómo se sentirá William Campbell, forzado a vivir el resto de su vida como un impostor? Quede en cada uno de nosotros en creer esto. Bien, ahora pondré unos vídeos relacionados con esta historia. Is it him or a very good double? Well, that was the idea. That was the other part of it, that there was a guy who looked like you taking your place. No, well, this is him. El último testamento de George Harrison. Este es un documental que nos habla sobre la muerte de Paul McCartney. El vídeo comienza con Paul exclamando, "Ahora estoy muerto". Poco después tenemos a Joel Gilbert de Y61 Entertainment en escena, el cual menciona que cierto día, recibió un paquete sin remitente, el paquete parecía misterioso, lo abrió y se encontró con que dentro de este había una grabadora y 2 cintas. Detrás de las cintas, donde comúnmente solía ponerse el grupo y álbum, había una oración un tanto rara. Estas cintas estaban tituladas bajo el nombre de El Último Testamento de George Harrison cinta 1 y cinta 2. En ellos se oía la voz de un hombre que decía ser el Beatle George Harrison. George contaba una historia increíble y un tanto desconcertante, ya que no se sabía con exactitud si estas grabaciones eran manipuladas o eran completamente originales. Todo empieza con George Harrison contando la terrible noche en la cual un desconocido intentó asesinarlo en su propia casa. El Beatle le pidió un favor especial a su mujer, que tomara su grabadora y una cinta para que él pudiera grabar su voz y relatar lo sucedido como una forma de protección por si volvían a intentar matarlo mientras él estaba en el hospital. George cuenta que habló con John y este le dijo que ya no podía más con el secreto. Él sentía la necesidad de contar todo con respecto a Paul. Días más tarde Lennon estaba muerto.
Parece que a mí me esperaba el mismo destino que a John, mencionaba George. En el año de 1966 los tres Beatles hicieron un pacto en el cual se comprometían a que nunca contarían lo que George estaba a punto de revelar en esas cintas. Para que se entienda por qué hicieron lo que hicieron debemos retroceder un poco. Casi todo el mundo conoce la historia de los Beatles. Este grupo atrajo a una increíble cantidad de jóvenes, los cuales los aclamaban en todos los lados que ellos visitaban. La euforía de la Beatlemanía era tan grande que hasta llegó a temas religiosos. John en una ocasión llegó a hacer una comparación en la que él mencionaba que la banda eran más importantes que Cristo, lo cual trajo una mala reputación y hasta comentarios ofensivos a ellos, como que su éxito se debía a que habían hecho pacto con el diablo. Después vino otro golpe duro en la carrera del cuarteto de Liverpool. El accidente mortal de Paul. Con el tiempo, el odio a los Beatles por parte de religiosos fue desapareciendo debido a que sacaron más éxitos. Gran parte se lo debía a Paul ya que él había estado muy creativo. El 9 de noviembre de 1966 comenzaron una sesión de grabación en los estudios de Abbey Road. Paul estaba muy enfadado ya que no se lograba poner de acuerdo con John sobre las letras de las canciones. Tras una fuerte discusión en los estudios, Paul se marchó más enojado aún, poco antes de las 5 de la mañana. Esa noche estaba lloviendo fuertemente, cuando Paul se marchó en su auto blanco. Sobre las 6 de la mañana John, Ringo y yo nos cansamos y nos fuimos del estudio. Estábamos un poco agitados aún por la discusión entre Paul y John. Justo en ese momento en el que íbamos saliendo, se acercó una furgoneta negra y de ella bajó un oficial vestido de uniforme el cual nos dijo que Paul se había visto implicado en un terrible accidente. El oficial se llamaba Maxwell y nos pidió que lo acompañáramos. Subimos a su furgoneta y nos comenzó a contar que él había sido llamado por parte de la MI5, el servicio de inteligencia británico, porque era un caso delicado y en él estaba una persona sumamente famosa. También nos dijo que sus oficiales habían visitado la escena de un accidente mortal en el que se había visto implicado un Austin Alley y una mujer que gritaba, "Paul está muerto". Teníamos que comprobar si el cadáver era en realidad el de Paul. Estábamos en shock. Recé para que fuera una broma cruel que nos estaba jugando Paul. Conducimos unos 5 kilómetros y al llegar vimos un coche blanco destrozado. Maxwell señaló a una mujer que vestía de azul. Estaba sentada bajo la lluvia, llorando. Ella es Rita, mencionó Maxwell. Ella iba caminando cuando se encontró con Paul y él se ofreció a llevarla. Comenzó a tocarlo y a abrazarlo y le hizo perder el control del vehículo, haciendo que se estrellara contra un camión y diera una vuelta de campana. Rita dice que McCartney se quedó atrapado, pero ella se las arregló para salir del vehículo e ir a pedir ayuda. Cuando volvió, el coche había explotado y Paul estaba decapitado. Por favor, que esto sea una pesadilla, pensó George. Maxwell nos enseñó el cadáver. Un cuerpo decapitado con la cabeza al lado. No nos lo podíamos creer, la escena era horrible. Tenía la cabeza abierta y le faltaba un ojo, con el pelo quemado y no tenía dientes, solo 2 muelas. Pero era inconfundible. ¿Este es Paul McCartney?, preguntó Maxwell sobriamente. Sí, dijimos todos llorando. Y entonces Maxwell dijo: parece una morsa. No. John comenzó a golpearlo diciendo: no. Yo soy la morsa, no él. Yo soy la morsa. Yo soy la morsa. Maxwell golpeó a John en el estómago y lo dejó en el suelo. Maxwell nos llevó a una casa secreta del MI5. Él nos mencionó que si se hacía pública la muerte de Paul, habría muchos suicidios. Por eso hay que mantenerlo en secreto lo más posible. Nadie tenía que saber lo que le había sucedido a Paul. La única pregunta era: ¿cómo? Maxwell propuso una solución. El MI5 tenía cirujanos plásticos en sus filas que podían crear a un doble de una persona que se le pareciera mucho en sus laboratorios secretos. Pero teníamos que jurar guardar el secreto porque por la participación del MI5 la sanción sería la muerte. La revista americana Tiger Beat en colaboración con la American Bandstand de Dick Clark convocó el concurso. El doble de Paul. Nunca se anunció el ganador, pero sí hubo uno. Su nombre era William Campbell y llegaría a ser el nuevo Paul McCartney. Aunque William se parecía mucho a Paul, había que mejorar algunas cosas. Engordar el labio superior, trabajar en las cejas, la mandíbula, etc.
Si el mundo nos descubría, todos nos odiarían. Así que John empezó a dejar pistas en los álbumes y en las letras de las canciones posteriores a su muerte. Si nos descubrían, podríamos decir que el MI5 nos obligó al silencio, bajo amenaza de muerte. El 1 de agosto de 1993, Paul le llamó por teléfono a George para decirle que Rita lo había contactado y exigía que se divorciara de Linda McCartney y se casara con ella, a cambio de guardar silencio. Le dije que llamara a Maxwell para pedirle consejo. Menciona George. Una semana después, Rita fue atropellada por una motocicleta en Londres. El MI5 no logró quitarle la vida, pero le tuvieron que amputar una pierna. El MI5 le dio una nueva identidad a Rita. Heather Mills. Tengo una caja llena de pruebas por si me pasa algo. Alguien tiene mucho miedo de que la verdad salga a relucir. Si acaban conmigo se sabrá la verdad. Esto lo mencionó Heather tras una entrevista en un programa de televisión. Las pistas en los discos. Rubber Soul. Según dice la leyenda, esta portada está tomada desde la propia tumba de Paul. Lo que denota la triste mirada de los componentes. El disco iba a llamarse Rubber Paul. Paul de goma. Esto es una referencia a las cirugías plásticas que le fueron hechas a William. El título del álbum tiene forma de corazón invertido, como si hubiera una falsa alma entre ellos. Yesterday and Today. Existen dos portadas para este álbum. Partamos analizando la primera. La sangre, partes de muñecas y demás representan la naturaleza del accidente de Paul. En el brazo derecho de Paul, se encuentra una dentadura representando que sus dientes fueron muy dañados en el accidente. Paul es el único que no sonríe. George Harrison sostiene la cabeza de una muñeca al lado de Paul, representando que murió decapitado. En los hombros de Paul, hay dos cuerpos sin cabeza, señalando nuevamente su decapitación. Esta portada, al resultar algo fuerte, fue reemplazada rápidamente. Pasemos a la siguiente. Paul ya está sentado dentro de un baúl. Si se gira la imagen 90 grados, pareciera estar dentro de un ataúd. Canciones. Dr. Robert. Él hizo todo lo que pudo, Dr. Robert. El Dr. Robert habría sido el que atendió a Paul después del accidente e hizo lo que pudo para salvarlo. Sgt. Pepper. En este álbum los cuatro de Liverpool adoptan otra identidad bajo el nombre La Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, y en su portada se encuentran rodeados de multitud de figuras célebres, históricas y culturales hechos en cartón a tamaño real. Todos estos personajes, incluidos las réplicas de cera de los Beatles, están reunidos alrededor de una tumba. La tumba de Paul McCartney, por supuesto. Esta portada recoge el entierro del bajista. En la parte inferior de la cubierta, un grupo de jacintos amarillos dibuja la silueta de un bajo, pero no es un bajo cualquiera, es un bajo para zurdos. Como Paul. Pero este bajo no tiene 4 cuerdas, como debería. Solo tiene 3, una cuerda por cada beatle vivo. Pero ahí no queda la cosa. A su vez, estas flores también forman una palabra. Paul. El nombre de McCartney aparece acompañado de una interrogación. ¿Dónde está Paul? Es la conclusión que se puede sacar de esta peculiar corona de flores. Pero la pista más interesante es la del bombo. Si se coloca un espejo en la mitad de la frase Lonely Hearts, aparece un mensaje que se interpreta como la fecha en que murió Paul, y otra interpretación es que el 1, el one y el otro 1 representa a un beatle y la X representa a Paul. Entre G y D se forma una flecha que apunta hacia Paul. Esto quiere decir que 1 más 1 más 1 son 3, los Beatles que quedaban tras la muerte de Paul, haciendo la X una referencia a la muerte de Paul. El G representaría un claro él murió. En la portada se puede formar la oración Gillies Paul. Esto quiere decir, aquí yace Paul. Y por si esto no fuera suficiente, en la foto del interior al desplegar la cubierta, el bajista lleva una insignia con las letras OPD. Es decir, oficial y pronounced A. Declarado oficialmente muerto. No obstante, lo que parece una B, en realidad es una P y las siglas serían OPP, las siglas de la Policía Provincial de Ontario. Recordemos que William Campbell era canadiense. Magical Mystery Tour. Otra teoría es que Paul es el hipopótamo el que tiene un hueco en el pecho y no la morsa. La portada dice solamente Beatles y si lo volteas te dará un número telefónico. Es el 537-14-38. El número es el de una funeraria. Yellow Submarine.
Sobre la cabeza de Paul hay otra mano. Los Beatles apuntan hacia el suelo, señalando hacia el submarino. Que recordemos era un ataúd. El alcalde el de verde apunta hacia el cielo, donde estaría Paul. Let it be. Portada, Paul sigue sin encajar, ahora es el único que no mira hacia la izquierda, además su fondo es de color rojo, no blanco, el fondo negro representa el continuo luto de los Beatles. William. In runs the best with us, 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 in runs the best with us. What time did you hear the news? This morning sometime. Very early? Yeah. Don't know, yeah? Drag, isn't it? Okay, cheers. Go on. Hello, guys. Witness the biggest cover-up in human history. You'll see all 4 Beatles in white tuxedos and walking away from a marble set of stairs. Each Beatle has a red rose attached to their lapel, except for Paul. His is black. Protected Paul for this long, and I'm trying to protect him, but I am being pushed to the edge. And that's as much as I can say, or I go to jail for telling the truth. So I'm gagged at the moment because I'm not allowed to say a word while the media are fed this spin by a certain corner. First wife was a groupie, second wife was a prostitute. Yes, she was. She came from the part of the world I came from. She was notorious in the northeast of England. She came from a town called Washington. Is that Heather? Yeah, a certain part of the tabloid media created such a hate campaign against me that they put my life and my daughter's life at risk. And that's why I considered killing myself. Because I thought, if I'm dead, she's safe and she can be with her father. I have protected my husband. I know everything and I know the truth. And I have a box of evidence that is going to a certain person should anything happen to me. So if you top me off, it's still going to go to that certain person and the truth will come out. There is such a fear from a certain party of the truth coming out that lots of things have been put out and done. I'm not allowed to talk about it because it's a criminal act. You have no idea what's going on. These figures are made up. You want to be able to sell your story. And then again, it's rubbish. I can sell my story right now. I'm trying to protect Paul and our daughter. I am trying, and I'm being pushed to the edge. In a way, I think of Paul McCartney as him. He's sort of like, I know it's me, I know it's me, but I have a side of me that's very private, possibly more private than I would be if I wasn't Paul McCartney. I do wake up some morning and think, Jesus Christ, am I really that guy? Is this the same body I'm inhabiting? Am I really that guy? Is this the same body I'm inhabiting? I mean, it is quite sort of strange. I mean, it is quite sort of...
Well, what is the most unusual legend or rumor you've heard about yourself? I can't think, actually. There've been a lot. I really can't think. Servo, are you natural or double? Вы настоящий или двойник? That's a secret. I can't tell you. Thank you, everyone. Thanks very much. Спасибо. Большое спасибо. Thank you. Спасибо. Goodbye. I, in this shell, am that guy I've read so much about. Paul McCartney's the sort of successful bit of it all. Don't imagine I'm him, because it'll just blow my head off.